escrito para entregárselo y que no se lo olvide. Uno en veces es muy cabezón, es olvidadizo lo que aquí se les enseña. Seamos hacedores de la palabra. Toque el que tiene la par y dígale, para principiar, tóquelo y dígale: oh, Dios te va a hablar. Aleluya. Romanos capítulo 15. Estaremos leyendo el versículo 17 y 18. La enseñanza, para no extenderla, y usted pues para que se vaya luego a refugiar a su casita y no siga sintiendo frillito, aprovechemos este clima, está rico, hermano. Esto ya no se va a volver a dar. Entonces vamos a leer, vamos a dividir la temática de esta noche en dos partes. Por eso es que el tema de hoy va a ser el mismo del próximo martes, pero así adelantándole, con una diversidad explicativa muy diferente a la de hoy, la continuación. Y el tema de esta noche es Pablo, el predicador de Jesucristo. Versículo número 17 y 18, dice la palabra del Señor de la manera siguiente: tengo, ¿ya lo tiene? Va, dígalo pues. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Tome su asiento si es tan amable, amado hermano. La semana anterior, para recopilar algunas expresiones acerca del estudio que estuvimos enseñando el martes pasado, usted se recordará que hablábamos de Pablo como sacerdote. Y la función que Pablo tenía como sacerdote, nada más, voy a decírselo de esta manera, era en el sentido figurado. Y yo le decía a usted que si en el sentido figurado Pablo era un sacerdote, era porque él habría de ganar almas para Cristo y de presentarlas al Señor. Esa misma función es la que tenemos nosotros. Usted, si Dios le ha dado vida, Dios no le ha dado vida para que usted esté sentado o petrificado, quedándose en casa o no trabajando nunca en la obra de Dios, máximamente en esta congregación, sino que también hemos sido colocados desde el momento en que Dios nos salvó a nosotros como sacerdotes. Pero ahora, si Pablo era en el sentido figurado como un sacerdote, entonces lo que se nos indica que de qué gloriarme, porque me es impuesta, dígalo fuerte, me es impuesta. Tóquese así, hermano, vamos a ver si es cierto. Porque me es impuesta. Usted no se toca. Porque me es impuesta necesidad. Y viene la expresión preciosa y dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces vea, si Pablo era un predicador, para él llevar el mensaje de Cristo no era ninguna carga. Es decir, que no era algo que se le imponía, tienes que hacerlo a la fuerza y punto. No, él sabía que si Dios lo había apartado como sacerdote, también en el sentido figurado, lo había apartado como un predicador de la palabra. Y el predicador de la palabra es todo aquel que lleva un mensaje de esperanza, esperanza de aliento y de exhortación y de consuelo. Entonces, si Pablo de repente voy a utilizar una expresión que es muy común, se le cruzaban los cables y de repente venía un desánimo y decía: bueno, hasta aquí llego, yo no continúo hacia adelante. Aunque él nunca lo hizo, lo que yo estoy explicando ahorita.
Pero si se hubiese dado ese caso, imagínense cuán mal se hubiese sentido si tan solamente un día Pablo se queda sin predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque a él se le había impuesto una necesidad interna en su corazón. Es decir, un compromiso no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y por eso es que venía la exclamación: ¡ay de mí! Si no predicare el evangelio. O sea, como diciendo: ¡pobre de mí, pues! Porque esa expresión, ¡ay! ¡ay de mí! Si usted nota, es una expresión que muchas veces se utiliza cuando está a punto de anunciarse un juicio. ¡ay de ti, Corazín y Betsaida! Entonces, Pablo a sí mismo se le aplica: ¡ay de mí si no predicar el evangelio! Porque él sabía y estaba consciente que él había sido salvado para anunciar el evangelio como predicador. Si desprendemos de este texto para poder unirlo al versículo que vamos a leer, ahora vea lo que el mismo apóstol San Pablo entonces dice en el versículo número 17, en donde comienza el estudio de esta noche. Dice de la manera siguiente: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Cuando él utiliza esta expresión, tengo pues de qué gloriarme en Cristo, en lo que a Dios se refiere, en estos versículos, Pablo lo que está expresando con sus labios es una expresión que, hermano, muchas veces es mal utilizada. Digo en el sentido mal utilizada porque hay personas que cuando obtienen un triunfo terrenal, esas personas se vuelven orgullosas. Entonces ahí se está utilizando la gloria o el gloriarse por haber cosechado algo para enorgullecer su carne. Viene esa persona, como ha cosechado un triunfo, entonces tiene de menos a los demás. Ya no es el mismo, si le han subido los humos. Y para él no hay persona más excelente, sino solamente él. Se utiliza más la expresión gloriarse. Entonces, esa es en la fase externa del hombre natural. E inclusive ocurre en la vida de los cristianos. Cuando alguien obtiene algo en la vida cristiana, muchas veces, si no sabe ser una persona humilde, puede llegar a exaltarse a sí mismo esa persona. Y puede llegar a cometer el gran error de gloriarse en sí mismo por lo que Dios está haciendo en él. Y esa persona se va a volver una orgullosa. Pero en el otro sentido espiritual, el apóstol San Pablo, él tenía de qué gloriarse. Y tenía de qué gloriarse porque lo que él había recibido no era para que en su carne él mismo se exaltara. ¿Cómo dirá usted? Se lo ilustro de esta manera para que lo entienda. Todo lo que Pablo había recibido era de Dios. Lo que usted ha recibido es de Dios. Imagínense que acá entre nosotros hay quienes, no, hombre, tienen una facultad de expresión buenísima. Y eso es que no todos han pasado aquí a predicar, pero si se les probara a todos, hay gente que aquí tiene una soltura de expresión tremenda, hermano. Y no todos se han fijado en eso. Pero cuando alguien anda supervisando las células, hay líderes que son excelentes. O sea, tienen ese talento, tienen ese don de tener una buena expresión. Entonces, pero hay otros que tienen dones. Hay quienes hablan en lenguas, ese es un don. Y hay quienes interpretan las lenguas, que es un don también. El hablar lenguas, interpretar lenguas es un don. Pero hay quienes tienen el don de profecía. Es cuando no hay lengua, sino que Dios habla en el idioma de acorde a la localidad donde la iglesia está desarrollándose. Así literalmente el Señor habla.
Y hay quienes tienen el don de palabra de ciencia, es decir, un conocimiento anticipado de las cosas que habrán de suceder en el presente o en el futuro. Y hay quienes tienen el don de palabra de sabiduría, cosas que habrán de suceder en el pasado y en el presente. Otros no, otros tienen dones de fe. Y el don de fe, esa persona que lo posee, no es alguien que va a estar limitado a las circunstancias que se dan a su alrededor. Si hay limitaciones, el que tiene el don de la fe dice: no, hombre, hoy mismo Dios va a proveer, porque Dios es capaz de hacerlo. Hay quienes no tienen ese don de fe. O sea, el don de la fe es muy diferente a la fe de creer. El don de la fe observa cosas que los que están sentados en el presente solo ven limitaciones. Esa persona por eso que solo pasa alentando a otros, diciéndole: no, todo está perdido, hay esperanza todavía. Tiene el don de la fe. Otros no, otros tienen dones de sanidades, que le creen al Señor y el Señor les ha dado ese don para sanar a los enfermos. Y cuando pone manos, Dios obra con poder sanando a esa persona. No, escúcheme bien, no vayamos a malinterpretar esto. El que tiene el don no es él el que se le va a ocurrir en lo personal así, por su decisión propia de sanar a quien él quiera, sino que la determinación o la decisión, cuando Dios ha dado el don a esa persona, es de sanar a quien Dios quiere. Por eso es que cuando pasan multitudes, hay gente que dice: a mí no me sanó el Señor, pero otros sí. A mí yo sentí un toque, pero todavía sigue la enfermedad, pero a otros sí lo sanó de un solo. Entonces, todos estos dones, que me faltan algunos todavía que explicar, quien los da es Dios. Y cuando alguien recibe un don, lo que tiene que hacer esa persona no es gloriarse a sí mismo. O sea, no darse todo crédito a sí mismo. Porque muchas veces cuando tenemos dones, quienes se llevan el crédito somos nosotros. Cuando hablamos en lengua, ya vieron que soy súper cristiano, súper espiritual. No, hermano, usted es barro y eso es nada más. Y si es barro, es un instrumento de Dios. Eso somos, simplemente barros. Barros hechos de arcilla, hechos de tierra, en donde Dios ha depositado un tesoro, que es el tesoro del Evangelio. Entonces Pablo, por lo que había recibido, tenía de qué gloriarse. Pero no lo vayan a malinterpretar, porque vamos a explicar más después. Ahora, ese gloriarse, quiero que vaya abriendo bien sus oídos, porque este gloriarse, al hacerlo Pablo, tenía 5 características. Ese gloriarse. O sea, vamos a comenzar a observar 5 características de un predicador fiel. Un predicador fiel tiene de qué gloriarse, pero en el Señor, no en sí mismo. Vamos a comenzar a observar la primera. ¿Cuál es la primera característica de un predicador fiel que no tiene de qué gloriarse en sí mismo, sino en Dios? Primero, Pablo no reclama crédito alguno a favor de él. ¿Por qué lo hace esto Pablo? Para evitar que fuese malinterpretado. El apóstol, él explica por eso claramente que él se gloría en Cristo, pero no en él mismo. Y hay expresiones contenidas en donde más adelantito yo les voy a comenzar a observar a ustedes cuál era ese sentir del gloriarse de Pablo, porque él se gloriaba en Cristo. Y la prédica de Pablo consistía siempre en eso. Lo que él había recibido, se gloriaba en el Señor. En cierta ocasión, Pablo, él estaba enfermo. Imagínense, tenía una enfermedad en la vista, porque esa es la enfermedad de Pablo. Pablo no padecía de artritis, no padecía de reuma, inflamación en los pies, no padecía ni dolor en los huesos, en los brazos, sino que él, la enfermedad la tenía aquí en sus ojos. Así lo comparten la mayor parte de escritores bíblicos.
Pero en su enfermedad o en esa su debilidad, él había pedido a Dios. Mire qué tremendo. Pablo tenía muchos dones, hermano, de los que yo le he comentado a usted y se los he transmitido, y usted los observa aquí en la congregación nuestra. Porque el don de profecía usted lo escucha. Oye, hijo mío, directamente el Señor hablando a usted. Hay gente que cree que aquí yo les enseño eso. Es Dios quien lo da. Han oído personas que hablan en lenguas. Usted lo ha escuchado. Entonces viene el apóstol San Pablo poseyendo los dones de sanidad divina. Alguien preguntaba, ¿nunca Pablo oró por sí mismo? ¿Nunca Pablo se puso manos en sí mismo? No, hombre, yo creo que sí lo hacía. Porque nadie quiere estar con una enfermedad en la vista, o ya sea del corazón o con un cáncer. Yo cuando me siento mal físicamente, yo me ministro yo solo, hermano. Y digo, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va. Y ya me siento mejor. No voy a estar a las 3 de la madrugada, hermano, póngase manos usted solito. Porque si no viene, me muero. Ministrese usted. Si es que yo quiero que me venga a ungir con aceite. Ese es el montón de aceite en la cabeza usted. Únjase antes de que se muera. Y Dios, por la misma fe del enfermo, Dios lo va a sanar, hermano. De Pablo yo creo que él oraba por sí mismo, pero el Señor nunca lo sanó. Y él decía, Señor, sáname, sáname. Y viene el Señor, le responde y dice, no te voy a sanar. No te voy a sanar. Porque mi poder habrá de perfeccionarse en tu debilidad. Y viene el ejemplo que quiero darles. Que sin ese glorificarse de Dios o de perfeccionar el poder de Dios en la vida de Pablo, entonces en ese trato de Dios hacia él, en esa debilidad que él poseía, ahora Pablo, imagínense, si no hubiese tenido esa debilidad y Dios le hubiese dado tanta capacidad como predicador, dones, él se hubiese gloriado y ensanchado en su carne y se hubiera vuelto un orgulloso, un jactancioso, que nunca le hubiera atribuido a Dios nada. Todo el crédito hubiese sido para él, pero en medio de la debilidad, el poder de Dios lo usaba. Y en ese mediar de Dios para intervenir e usarlo, ahora Pablo tenía de qué gloriarse, pero no en él, sino en el Señor. El que tenga oídos para ir que oiga. Bueno, aquí viene el otro ejemplo. Porque alguien podría decir, yo lo que tengo. No, tenemos que callarnos. En cierta ocasión, bueno, la misma Biblia dice, y dice claramente que a lo más vil Dios escogió. Bueno, dice la Biblia, a lo más débil escogió Dios de este mundo para avergonzar a lo que supuestamente en este mundo se llama grande, encopetados, excelencia. Y mire, y la excelencia y los encopetados, a un lado Dios los hizo. A los sabios de este mundo los hizo a un lado. Y viene y se revela al chichipate usted. A la mujer más desbocada se reveló. Aleluya. A la que supuestamente era parte de la misma plebe del mundo. A la escoria. A la llaga podrida. No le gusta, ¿ver? Pero ese éramos nosotros antes. A los parias de este mundo. A los excluidos por la sociedad. Porque déjeme decirle que la sociedad no incluye bolos. Es la misma sociedad la que hace los bolos, hermano. Mire el presidente lo que hizo. Le pone el impuesto a los que venden cervezas. Y los que venden el puro guaro machón, le rebaja un poquito más. Creo que ahí está el asunto. No sé si estaré mal en el impuesto. Entonces, ahí están que apoyando siempre el machón. Hay que apoyar los bolos. La gente bola, la misma sociedad, los mismos encopetados son los que corrompen la sociedad cuando no tienen conocimiento de Dios. Y luego los excluye. ¿Y quiénes son los que llaman parias de este mundo? La misma sociedad.
Los encargados, los encopetados, porque tienen las personas abajo de sus pies. No hay oportunidades para los jóvenes. Vienen a darse oportunidades cuando la situación está crítica. Pero cuando los parias, supuestamente, porque ahí viene todo este asunto, hermano, del caos social que hay en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Y hay una expresión chiquitita que se llama injusticia. Y cuando ya el joven anda tatuado y anda haciendo ademanes, no, hombre, ya lo ven mal. Lo excluye y dice: tú eres parias. Tú eres una escoria, vete. La sociedad no te quiere. ¿Cómo el cipote no se va a sentir mal si en su barrio donde él vive una champa de palmas, un polletón donde freír un huevo y no tienen la mejor cocina? El salario que le dan son $3. Así hacen los ricos. ¿Cómo no va a tener parias? Pero entonces es ahí donde tenemos que ponernos a pensar al estudiar la sociedad, porque del caos. Pero quieren tapar el sol con un dedo, diciendo la desintegración familiar, que se fueron los padres para Estados Unidos y estos jóvenes quedaron sin padres, ostentando su propia libertad. Cuentos, pamplinas. Hay que estudiar bien la situación, hermano. Hombres encopetados no han visto esto, pero ese es, al que otros llaman las repercusiones de la guerra. Son las mismas injusticias. Jóvenes tratando de sobrevivir en la sociedad, pelear sus derechos. No hay derechos para ellos. Los excluye la sociedad. Apenas algunos terminan el 9º grado y no tienen pero ni la mínima posibilidad de culminar su bachillerato. Algunos llegan al bachillerato, buscan trabajo, meten currículo aquí, meten currículo allá y nada les sale. No hay trabajo, no hay empleos. Algunos quieren estudiar en la universidad, no tienen los padres las posibilidades de agenciarle o de respaldarle un estudio universitario. Se quedan cortos, se vuelven a la maleantada, el diablo les habla, los usa, son instrumentos de Satanás para delinquir. Y la sociedad lo rechaza cuando le da una patada. Entonces, esa es la escoria, esos son los parias de este mundo, los desechados. Pues a esos fue para quienes Cristo vino. Joven pandillero que verás este video, para ti vino Cristo. Joven que estás aquí en este culto, para ti vino Cristo. Oye, aquellos que escuchan en Honduras, si eres el más pobre, excluido de la sociedad, para ti vino Cristo. Aquellas mujeres que les pisotean su dignidad, que las tienen como un animal, quizás en alguna etnia, en algún sitio, en alguna aldea de Guatemala, estás excluida de la sociedad. No tienes parte ni arte para expresar algo, porque te excluyen. Pues para ti vino Cristo. Óyeme, borracho, que estás tirado en una cuneta, que oirás este mensaje o lo verás en el internet. Para ti vino Cristo. Huele pegas, para ti vino Cristo. Prostitutas, para ti vino Cristo. Y qué lindo es cuando uno toca estos temas, hermano. Hay gente incompetada que no le gusta hablar de esto, pero nosotros somos los que tenemos que alzar nuestra voz. A eso vino el Señor, a lo más vil. Entre ellos, en los que yo he mencionado, aunque usted no haya sido huelepega, no haya sido pandillero, no haya sido malacate, no haya sido nada de eso, usted está en ese listado. Y no, la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero algunos, aunque no estuvieron en esa postura, alguien de ustedes diría: yo no fui prostituta, yo todo el tiempo fui una mujer respetable. Pero tenía más de algún hoyo, hermano. Si no era malacate, era bola, era borracho. Si no fumaba marihuana, pero fumaba cigarro, era chimenea. Ofendía a Dios. Alguien puede decir: yo no tuve ningún vicio. Pero con no haber ostentado ningún vicio, eso no es un indicativo que usted no haya sido enemigo de Dios.
Nuestros pecados nos hacen revelarlos continuamente delante de Dios. Ejemplo más palpable, Cristo, por eso es que cuando vino no fue al palacio de Herodes a predicar. Él anduvo predicando bueno, para que usted lo sepa, él nació en Betlehem, casa del pan. Cristo nació en Belén, en la ciudad donde nació David. Y se crió en Nazaret. Si usted se va a un mapa geográfico a donde quedaba Nazaret, era el suburbio, la aldea más pobre que había en Jerusalén. Allí se crió aquel rey que vino de arriba. ¡Aleluya! Allí se crió. Y cuando tiene 30 años, sale a su ministerio, que dura 3 años. Pero sale a los lugares donde estaban los desechados, las prostitutas, los que llamaban publicanos, que era un distintivo de ladrón, alguien que estaba liado cobrando impuestos bajo la tutela del gobierno romano. A esos se juntaba el Señor. Comenzaban a criticarlo. Ese se junta con pecadores y publicanos. Y él decía estas palabras: es el que esté enfermo. Bueno, el que está sano no necesita de médico. Él estaba con los enfermos, con los putrefactos. Tóquese a usted mismo y diga estas palabras: yo era un vil pecador. Pues a lo vil escogió Dios para avergonzar lo que se dice ser grande en esta tierra. ¿Y por qué escogió a lo más vil? Porque usted tiene que reconocer eso, hermano. Usted y yo no éramos chulada. Algunos yo sé que han sido muy estudiados, pero muchas veces una persona más estudiada es la que le cierra más las puertas de su corazón al Señor. Yo he platicado, hermano, con algunas personas que son bien preparadas. He estado compartiendo y alguien se exalta. Un día, exponiendo un mensaje en una vela, estaban 2 médicos en ese sitio. Y cuando yo terminé de exponer la resurrección de Lázaro en una vela, hablando de la vida que Dios da, vida eterna, y de la resurrección, 2 tipos de resurrección, al final se me acercan los 2 en una vela, aquí no muy lejano, acá en el centro de Chalchopa, en Achacón, creo. No sé si la Chacón o Jardines se llama la de acá. Pero ahí se me acerca y me dice: ¿usted tiene bases respecto a lo que usted habló? Me dijo. Entonces le dije: sí. ¿Cuáles son sus bases? La Biblia, le dije yo. Pero ¿sabía usted que si la base bíblica no tiene compatibilidad con lo científico, no es correcto? Me dijo. Mire, le dije yo, usted puede hablarme de muchas cosas científicas, pero mi asunto, yo no conozco lo que usted conoce, pero sí le creo que Dios resucita a los muertos. Este es un asunto de fe. No es un asunto que lo científico, que si no compatibiliza con lo que dice la Biblia. No, señores, esto tiene mayor trascendencia que cualquier cosa que los hombres naturales puedan expresar con sus labios. Y quisieron como cuestionarme, así. Y créeme, dice que ese cadáver, porque 4 días tenía de muerto. No, me dice, es imposible a uno de ellos. Mire, le dije yo, a la luz de la Biblia, lo que es imposible para ustedes los médicos, todo es posible para Dios. Ay, además de eso, me dijo, voy a cuestionarle algo que dice la Biblia, porque eso es pura mentira. Dicen que María tuvo a Jesús sobrenaturalmente, me dijo, sin necesidad de intervención de hombre. Pues sí, le dije yo, María tuvo a Jesús siendo virgen. Ese nombre, eso no compatibiliza, me dice, con la ciencia. A mí qué me importa la ciencia, le dije yo. A mí lo que me interesa es lo que la Biblia dice. Entonces, hay gente que se cree bueno, no voy a decir la expresión, Tarzán, pero ni a Chita llegan. Entonces, en lugar de revelarse y apartar los grandes, se fue a lo más vil. Y por eso es que nosotros, usted y yo, éramos lo más vil. Y como éramos lo más vil, lo que tenemos hoy, no tenemos de qué gloriarnos a nosotros mismos. Si hoy nos gloriamos por lo que tenemos, es en el Señor, hermano. Bueno, la Biblia dice, el que se gloríese en el Señor, pues. No es lo que usted tiene. Lo que usted tiene, Dios se lo regaló.
Si Él se lo regaló, no tiene por qué exaltarse. Usted tiene que atribuirle, darle todo crédito a aquel que vino a dar su vida por usted en la cruz de Calvario. Alabe al Señor, diga gloria a Dios. No tenemos de qué gloriarnos. Cuando entregan los diplomas que se está graduando, dice: yo dedico pues este título a mi papá y a mi mamá. ¿Y Dios qué? ¿Y Dios qué? Primero que tiene que mencionar en una celebración de tal tipo es a Dios. Creo que un cristiano, yo sé que aquí se van a graduar varios ya al final de este año. Lo primero que tiene que decir, si se le presenta la oportunidad: yo dedico mi título a aquel que cuando me sentía débil estuvo a mi lado. Yo dedico mi título, alguien dijo, al café que me tomaba en la noche, porque ese me abría más los ojos. Dedico mi título a la neurobión que me inyectaba. Dedico mi título a mi tío que me enviaba dinero mensualmente. No, el que es conocedor de Dios no tiene de qué gloriarse. Tiene que gloriarse en el Señor. Es Él, es Él, es Él, es Él, es Él. No hay otro. Entonces ahora usted que entiende esto puede entender a Pablo. Mire, si habláramos, yo le aconsejo que compre los libros que yo tengo para que lea. Esto no es ajeno. Hay predicadores que no quieren que la gente que los está escuchando sepan cuál es su cuma. Yo me recuerdo cuando comenzaba, quería aprender de la Biblia y iba donde el pastor y le decía: pastor, que fuera mi pastor, ¿me puede aconsejar un buen libro? Y él me decía: sí, tal libro. Solo libros que no me servían para nada me aconsejaba, porque no quería que yo supiera cómo él predicaba, hasta que le seguí los talones, hermano. Y en la misma librería donde él compraba yo. Y le preguntaba a escondidas a la dueña de la librería: ¿qué libro llevó el pastor? Tal el libro, me dijo. Yo los compro, le dije, me los da fiado. Amén, me dijo. Si le andaba detrás de él. Pero hay pastores que no le gusta. Un pastor me dijo, le voy a dar un consejo de pastor a pastor: nunca saque a relucir cuál es la cuma que usted utiliza, porque si no la gente ya no lo va a escuchar. ¿Qué me interesa? Alguien puede leer lo mismo que yo leo, pero si no tiene el respaldo de Dios, es una cosa diferente. Pero esto no está escondido. Hay un libro que se llama La biografía de Pablo. Entonces el escritor se me olvida, pero con solo que usted lo dé en la librería ya se sabe ya dónde se halla. En cualquier librería cristiana, la biografía de Pablo. Bueno, Charles Swindoll escribe de Pablo, pero el que más aconsejo yo es otro escritor. Entonces, después le doy el nombre si me acuerdo. En la biografía, cuando uno lee a la luz de la Biblia y a lo que este escritor menciona con un conocimiento más extenso de lo que se dio en el Medio Oriente, donde Pablo anduvo en sus 3 viajes misioneros, en el contexto, la preparación de Pablo, en síntesis la resumo para no alargar más. Pablo no era 5 de yuca, hermano. Por eso es que decía Spurgeon en uno de sus libros, y cómprelo también, se llama Discurso a mis estudiantes, se llama el libro. Buenísimo y excelente. Dice Spurgeon en su libro Discurso a mis estudiantes que cuando se habrán de elegir pastores para la iglesia, tiene que ser una elección cuidadosa. No se puede dar la cátedra del púlpito a cualquier persona que hable disparates. Tiene que ser alguien que tenga pasión en leer la Biblia. Tiene que ser alguien que tenga pasión por meterse en la oración con el Señor. Tiene que ser alguien apasionado de las hipotas. ¿A algunos les gusta eso? No, señores. Tiene que ser alguien que esté apasionado del Señor, enamorado de Dios, que Él sea su primer amor. Tiene que ser alguien aprobado como obrero, que no tenga de qué avergonzarse,
que trace bien la palabra de Dios y no hable disparates. Es decir, Spurgeon dice que tiene que ser alguien excelente. ¿Y dónde vamos a hallar esos usted? Aquí. Me imagino que alguien me dijo: hermano Wilber, yo quiero ser pastor. Lo primero que le voy a preguntar: ¿usted se congrega? Usted no se congrega, usted está descartado, papá. Pero ni para líder. Alguien diría: hermano Wilber, yo quiero ser una mujer de Dios. ¿Vienen los ayunos? ¿O es de aquellos que les gusta desayunar? Viene al culto, se congrega todos los días, mamita. Quiero ser una mujer de juego. Y solo humo echa. Entonces, compre ese libro. Es una exhortación que a mí me gusta leerlo en la mañana. En la época de 1990 lo leí y lo he vuelto a agarrar otra vez. Pero cada vez que uno lee ese libro, uno termina diciendo en la madrugada: Señor, soy un miserable, siervo inútil soy. Pero a uno le empuja para meterse más con el Señor. Pablo, él era preparado, fue preparado en una de las mejores universidades de Jerusalén. No era cualquier cosa. Su preparación consistía en ser un maestro, un rabino, raboni, maestro. Increíble. El maestro que Pablo tuvo, su catedrático, se llamaba, bueno, me recuerdo el nombre, quien adiestró al maestro de Pablo, que era Higel. Y él preparó a este maestro, que ya me voy a recordar, estoy bien saturado de acá, Gamaliel. Entonces, Higel preparó a Gamaliel. ¿Quién era Higel? Si retrocediéramos miles de años atrás y se preguntaba: ¿usted conocía a Higel? La gente de Jerusalén hubiera dicho: si es el mejor maestro que hay aquí. Este Higel preparó a Gamaliel. Si hubiéramos preguntado: ¿quién era Gamaliel? El mejor maestro en Jerusalén. Y cuando preparó a Pablo, juntamente con otros alumnos, Pablo llegó a superar a muchos de su tiempo en conocimiento. Que alguien dice: Pablo solo la Biblia leía. No, señores. Un predicador tiene que conocer de historia. Un predicador tiene que conocer de muchas cosas seculares. Si no sabe mucho y no lee, entonces no puede darle, va a estar dando vueltas al mismo asunto, hermano. Así como aquel predicador que predicaba en Isaías, y fue ahí donde se convirtió el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Mirad a él todos los términos de la tierra, mirad a él. Ese era todo el mensaje: introducción, desarrollo y aplicación. Y le dijo: joven Spurgeon, mire a él y conviértase y arrepiéntase. Y fue así como Spurgeon recibió a Cristo. Y así era todo el mensaje: mirad a él. ¿Me dio todo el mensaje de usted aquí? Mírelo a él. Pero como Dios usa hasta los animales para cumplir su propósito, con que es una mula, ¿qué no lo va a hacer a usted y a mí? ¿Ah? ¿Se acuerdan de la mula de Balán? Dios la usó, pues. Imagínate que mejor usó la mula y usted no quiere ser líder. ¿Ah? Si esa mula estuviera sentada aquí, mañana comenzara a hacer la célula. Sí, porque hay gente que se pone barreras. Que yo no puedo predicar. Si Dios es una mula, ¿cómo me lo va a hacer a usted, hermano? ¿Ah? Si Dios utiliza los opilotes para hartarse las basuras, ¿qué no nos va a usar a nosotros? ¿Ah? Por eso es que, mire, hermano, hay veces que cuando yo antes me delegaban muchas predicaciones, yo leía lo que iba a estudiar, pero de repente me agarraba lo que iba a predicar y me decían: ¡no ha venido el predicador! Hubo una ocasión que me tocó predicar 4 veces en un domingo. Me habían invitado a predicar en la mañana. Le di con todo. Y me dicen: no vino el predicador de las 2. ¿Usted le va a dar? Me dijo. Vengo yo y busqué la recámara. Había un lugar donde yo buscaba. Ahí me encerraba 15 a 20 minutos y le decía: Señor, estoy vacío y no tengo nada que dar, Padre.
llena este vaso vacío, Señor. Y venía la rema, introducción, primero, tema, introducción, desarrollo y aplicación. Y terminaba de predicar a las 2, luego a las 4. Iba saliendo todo cansado porque predicar es como trabajar 8 horas en un día, hermano. Esto no es sencillo, que hay gente que dice, yo lo haría. Venga pues, a ver qué da aquí. Mi abuelita tuvo un pato y el pato tuvo un huevo. Ridículo. Cuando iba saliendo a las 2, me vuelven a agarrar. Se enfermó el predicador, dije. Ay, Dios mío, papá, le dije yo. Y me volví a meter en la recámara otra vez. Y le dije, Señor, hoy sí estoy cansado, papito, le dije. Dame fuerza. Y Dios me vuelve a dar el mensaje. Y iba terminando a las 4 de predicar. Y me dicen, el culto de las 6 no ha venido. Dios santo, oh, si llegó la peste de Egipto, dije yo. Pero mire, hermano, cuando terminé de predicar, todo ese día, hubieron 69 almas salvadas para Cristo. Y vengo yo, óigame. Cuando terminé a las 6, 7, 8 de la noche, llegué a mi casa, pero cuando llego no cené. Y me encerré a llorar y le dije, vuelve a repetir lo que este domingo hiciste conmigo. A Él sea la gloria. ¿Me está escuchando? O sea, cuando Dios le da algo a usted, el crédito no es suyo. Si usted habla en lenguas, no salga la supercristiana. La Charles mujer, Miss mujer y el Miss hombre. Cada vez que gane un alma, gloríese en el Señor. Maní Pablo, hermano, no terminé de comentar esto. Preparado, se graduó. Y mire, ¿de dónde él venía? Era hijo de un fariseo. Su papá tenía 2 nacionalidades y el suyo y el mío fue bolo, mire. ¿De qué tenemos? ¿De que gloriarnos usted? Y algunos, los tatas de algunos de ustedes, fueron pícaros, hermano. Unos fueron malacates. Usted no tiene que gloriarse. ¿Cómo murió su papá? Sí, mire, cuando estuve en el mormonismo, el diablo me llevó allí. Y luego Dios me saca. Los mormones lo que tienen es esto: que ellos averiguan el árbol genealógico de cada persona. Y averiguaron de dónde yo venía. Entonces, cuando lo averiguaron todo el árbol genealógico, me sentí mal, fíjate usted. Porque yo vengo de ahí por Haití, quizás, hermano. Quizás mis tatarabuelos fueron esclavos ustedes, de allá de África los trajeron. Yo no sé si se llamaba Kunta Kinte uno usted. Porque hay un libro que así se llama, un bestseller, Raíces. El mentado Kunta Kinte. Yo comencé a ver, es como lo que compré. Aquel libro nuevo que ha salido de Barack Obama, se llama Los sueños de mi padre. Muy lindo el libro, cómprelo, lea el prólogo. Habla de todos sus raíces. Barack Obama, ni keniano, ni es ni estadounidense. Perdón, es de Nigeria, no es ni keniano. Nigeriano es. Por poco digo chocobanano. Entonces, es nigeriano. Entonces, cuando uno ve el pasado y ellos lo averiguaron, no, hombre, todos mis tíos, abuelitos que cuando estaban a punto de velar a uno, llevaban todos con los corvos allá en Oriente y se daba. Mire dónde vengo usted. Y lo que he recibido, yo no tengo de qué gloriarme de él. Y Pablo, él hubiese podido gloriar. Su padre, 2 nacionalidades, hebreo y romano. Y usted solo guanaco. ¿Puede hablar inglés? Yes, speak English. Yes, guanaco. No tenemos de qué gloriarnos. Ha ido usted a Europa, pero ni un cantón que se llama Alemania en Oriente conoce. Ni conocemos nuestro país. ¿Qué tenemos de qué gloriarnos? Pablo, 2 nacionalidades, con una sabiduría impresionante, con un conocimiento del Antiguo Testamento impresionante. Pero aquí viene todo esto que yo le estoy enseñando. Él, por amor a Cristo, por el conocimiento a Cristo, por haberse empapado de Él,
todo esto lo tomaba por basura. ¿Me está escuchando? No se gloriaba en nada. ¿Por qué? Porque lo que se recibe en Cristo, los créditos, las atribuciones, únicamente para aquel que nos salvó. A Él sea la gloria. A Él, levante sus manos al cielo, sea la gloria. ¿Y usted dónde ha aprendido todo lo que tiene? Él me lo enseñó. ¿Y usted fue a alguna universidad a aprender teología? Allá lo aprendí. ¿Y usted cómo hace para tener el respaldo de Dios? Él me lo da. Y usted ayuna 50 días. Porque aquí vienen aquellos jactanciosos. Hasta cuando ayunan. Y ahí salen diciendo, en nuestra iglesia ayunamos 60 días. Y por eso es que hay hermanas, yo les he preguntado, hermano, andaba predicando un todocito. Hermana, ¿y usted por qué camina como que búho? Porque en la noche no duerme y en el día sí. O sea, en el día andan con los ojos cerrados. Es que en nuestra iglesia somos la super iglesia que todo el tiempo andamos ayunando. Por eso es que ahí le hemos puesto en el rótulo el poder de la bomba atómica. Por los ayunos que hacemos y la vigilia. Ningún crédito debemos de dárnoslo a nosotros mismos. Con vigilias y sin vigilias, a Él sea la gloria. Y por eso es que los que ayunan no se jacten. Si ayunan, métanse más, porque el ayuno es para reventar ligaduras. ¿Me están escuchando? No es para estarse ahí extendiendo, tal vez así soy mejor, más espiritual. No, es para que usted se aflija, busque con lloro y quebranto y sea más humilde. Que hay gente que ayuna, hay gente que vigilia y son chambrosos. Cuídense, hermanos, que ojalá que eso compatibilice con usted. Ayune, pero trabaje en la obra. Hay gente que ayuna y es miedosa. Yo no comparto esa idea. Hay gente que ayuna y le dice, hermano, usted viene del ayuno, amén. ¿Cree que puede ir a predicar a Cujucuyo? Allá hay ladrones, allá hay matarifes, ahí le chupan el cerebro con pajilla a uno. No. Todos los créditos de los cuales usted y yo tenemos no vienen de nosotros. Yo no tengo, hermanitos, de qué gloriarme. Mire, prieto soy. Amén. Es que no soy ni chele para que ustedes vengan todos los días al culto a ver la hermosura de su santidad. ¿A quién vienen a ver ustedes? Vienen a ver la hermosura y la santidad del Señor acá. ¡Aleluya! ¡Diga gloria a Dios! Tenemos de qué gloriarnos. Por ahí una hermana jovencita me dijo un día, ¿y usted sabe por qué me llega la gente a la célula? Pues sí, como pues los jóvenes llegan por mí. No, hija, le dije yo, los jóvenes no llegan por usted, le llegan por el Señor. Si usted es la que más invita aquí en la iglesia y trae bulleno, gloríese en el Señor, mamita. Que yo soy el campeón aquí en la iglesia. Si el día el cual me vaya de la iglesia, palabra que cambia de cae. No, vienen más gente. Somos barro cocido, barro prieto, barro cheles, canches. Sí, hermano, narizones, otros orejones. Mire, pero mire qué instrumento lo que haya cogido, hermano. Un indio machetero de Oriente cogió para ser el pastor de ustedes aquí, mi hermano. Sí, hermano, aunque tú no lo creas. Un indio machetero. Y mire la que tiene la par usted. Dice que fue mi universo. Ay, Dios mío. Mira la que Dios escogió a la mujer, aquella pleitista, la Camelia, a la Peche Trini. Ahí está, mire que tiene la par. Ahí andaba con aritos, poniéndose ahí pues yo muero por el barrio y rifo como mi madre. Mira quién Dios escogió, usted lo más vil. Y aquí está predicando, y aquí están oyendo el mensaje. Usted no tiene de qué gloriarse. Levante su mano. Dígame gloria en el Señor. Cierre sus ojos en esta noche.
Ahora va a haber un mover del Espíritu Santo en este lugar. Espíritu Santo, muévete en los 4 extremos de este sitio ahora. Ahora sopla. Ahora llena cada vida. Llena, hable las lenguas. Habla en lenguas. Si quiere profetizar, profetice. Hay gente que dice, y es la señora del mercado la que era pleitista. Sí, era. Ese que está ahí hablando, alabando a Dios, era marero. Sí, era. A lo más vil vino el Señor. Miren a quién tienen de diácono, a ese Bolo. Era Bolo. Así como aquel hombre dijo, era ciego, pero ahora veo la luz. No tenemos de qué gloriarnos. A Él sea la gloria. Levante sus manos. ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer, el que quiera ponerse de pie, póngase de pie y alabe a Dios. Con su sangre carnesí y las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán todo lo que soy, lo que espero ser. Lo debo todo a Él. ¡Alábales! A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que haces por mí. Yo quiero vivir. Alce sus manos y alabe al Rey en esa noche. Y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario, Señor, con su sangre me ha comprado, con su poder, me ha levantado. alce sus manos y alabe a Dios. Oyentes de la radio, el poder te toca. Tú que estás oyendo allí, el Señor te está liberando, el Señor te está sanando. Si la sociedad te ha excluido, Dios te incluye, Dios te ama. No importa cuán bajo hayas caído, levante sus manos al cielo. A Dios sea la gloria. ¿Qué hace por mí? Pónganse de pie las personas que le van a rendir su vida a Cristo rápido. Si hay algún amigo acá, usted es el que se excluye. Usted es el que se excluye. Dios lo trajo para tomarlo en cuenta. Si Dios le puso el ojo, Dios no lo dejará tranquilo.
Si ya ha pecado contra Dios, abogado tiene para con el Padre, a Jesús de Nazaret. Repito, si hay alguien en esta noche que le va a rendir su vida a Cristo, póngase de pie. Venga acá adelante, venga rápido, salga de su asiento. Si hubiera alguien que por primera vez necesita a Cristo, póngase de pie. Venga, salga de su asiento, salga. Aquellos que van a reconciliarse con Dios, vengan, pónganse de pie. Las personas que un día abandonaron la gracia de Dios por irse en pos del mundo, nada bueno te ha traído esa decisión que has tomado. Vuélvete a Dios, vuélvete a Cristo. ¿Habrá alguien que necesita rendirle su vida al Señor? Póngase de pie. Voy a orar ya. Cuento hasta 5. Salga de su asiento. Salga de su asiento. Tú te sientes el más miserable porque no tienes a Dios en tu corazón. Dices: yo soy una piltrafa, soy lo más vil. Por ti vino Cristo. ¿Por qué no le permites que Él entre a tu corazón? ¿Por qué no le permites que Él gobierne tu vida? Cuento hasta 5 y termino. Yo no voy a rogarte. Tú no sabes que lo que te estás perdiendo es lo más grande. Cuando vaya contando, pasen aquí adelante y corran los que necesitan reconciliarse. Y corran los que necesitan rendirle por primera vez su vida a Cristo. 1. ¿Hay alguna persona que se pone de pie? 2. ¿Hay alguien? 3. ¿Habrá alguna persona que se pone de pie? 4. 5. Padre que estás en el cielo,